En el libro del apóstol Lucas, en el capítulo 22, versículos del 31 al 32, así como están sentados, no se levante, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Dice Lucas 22, 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Tenemos hambre, tenemos deseos de que tú vengas, Señor, toques, muevas lo que hay dentro de nosotros. Nosotros somos únicamente un vehículo y queremos, Señor, que tú puedas llegar y hacer lo necesario. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a mirar algunos aspectos de Pedro. Pedro fue un hombre que negó al Señor. Un hombre quizás demasiado intrépido, pero también dudaba del poder de Dios, porque el Señor un día se atrevió a decirle: ¿quién es el que viene ahí? ¡Ey! Le grita, no sabía quién era, ¿verdad? Miraba una figura y era el Señor caminando sobre el agua. Y cuando se va acercando lo va reconociendo. Y Pedro, el intrépido, le dice: ¿sabes qué, Señor? Me dan ganas de ir también por donde tú vienes caminando. Y le dice: Señor, pues vente. Y se lanzó. Pero conforme iba avanzando se iba hundiendo, porque su fe iba menguando. Aquí leemos en Lucas que el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, hemos sido zarandeados de muchas maneras, de muchas formas. Ha venido el enemigo y nos ha querido remover. Estaba mirando lo que significa la palabra ser zarandeado. Y ser zarandeado es ser sacudido. A veces el Señor utiliza ciertos métodos para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que necesitamos tener un cambio en nuestra vida. Tenemos que ser zarandeados fuerte. En esta primera fase de la declaración del Señor, la palabra está en plural: zarandearlos a ustedes. Pero luego cambia la forma singular en la segunda y tercera frase. Esto quiere decir que todos los discípulos serían o iban a ser zarandeados cuando el Señor fue arrestado, en cumplimiento a lo que había dicho el profeta Zacarías. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, o dispersadas, pero él estaba seleccionando a Pedro para poder mantener el grupo unido y centrado después que él hubiera partido. Pedro tenía un propósito, y por eso hemos dicho que cada uno de nosotros tenemos propósito. No estamos aquí únicamente para llenar ese lugar, sino que nuestro propósito es ser de bendición. Al observarlo durante los 3.5 años que pasó con el Señor,
Podemos decir que Pedro era una persona valiente y decisiva. Él estaba acostumbrado a hacerse cargo y asegurarse que las cosas se hicieran. Y estas son cualidades que nosotros admiramos en un hombre. Esas cualidades son necesarias para obtener el éxito como un hombre de negocios, independientemente, igual como lo fue Pedro. Algunas personas aún lo han descrito como una cabeza dura, o como un hombre testarudo, o como un cañón sin control. A veces era muy intrépido. Pedro de repente sacó la espada cuando quisieron arrestar al Señor y le cortó la oreja a un soldado. Así era Pedro, el hombre intrépido, el hombre hasta cierto punto un tanto salvaje. La narración que hace Lucas sobre el llamamiento de Pedro lo muestra como un hombre dado a reaccionar de manera fuerte e inmediata. Después que Jesús le pidió prestada su embarcación para utilizarla como una plataforma para poder enseñar, hizo que Pedro remara mar adentro y echara sus redes para pescar. Y luego Pedro viene quejándose de que no había pescado absolutamente nada, que había estado pescando toda la noche anterior y que no había pescado ni un charal. Pedro le dijo que las echaría, pero solamente porque Jesús se lo había pedido. Por supuesto, ellos sacaron las redes llenas de peces. Fue una pesca milagrosa. La reacción inmediata de Pedro fue decir: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto después de haber escuchado solamente una prédica. Cuando Jesús se acercó a sus discípulos andando sobre el agua, fue el intrépido de Pedro que saltó de la embarcación para intentar hacer lo mismo, y casi se ahoga Pedro. Pedro fue el primero en declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo que irían a Jerusalén, en donde sería arrestado y condenado a muerte, Pedro le tomó aparte y empezó a reconvenirle. Y Pedro le empezó a decir a su maestro: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y pues sígame. Vemos también cuando durante la última cena, cuando Jesús trató de lavarle los pies a Pedro, él rehusó a ello, pero luego le pidió al Señor, se reconoció, y después le dice al Señor: pues no nada más los pies, sino báñame completo. Con Pedro, hermanos, era o todo o nada. Así era Pedro. Era un hombre sencillo, era un tosco. Y finalmente, en el huerto de los olivos, más tarde esa noche, Pedro sacó su espada, se interpuso entre Jesús y los soldados armados que habían venido para arrestarlo. Y cuando saca su espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a un hombre llamado Malco. Él estaba listo para enfrentarse a todos ellos en defensa del Señor. Pero el Señor, conociendo el corazón de Pedro, lo reprende, y con solo el toque de su mano sanó la oreja de aquel hombre que le había cortado. Luego dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que esto acontezca, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, según Juan 18:11.
Cuando podemos leer todas estas narraciones del arresto del Señor, podemos obtener un vistazo grande del poder y de cómo el Señor obraba en la vida de Pedro. Porque cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor obra conforme vamos avanzando en el camino del Señor. Hay gente que desde que han sido transformados, cambiados, lavados, limpios como Saulo, se meten. Hay gente que el proceso es más lento. Y podemos ver que Juan registra simplemente lo que identifica o que lo que se puede identificar a sí mismo, que los soldados se pudieron echar hacia atrás. Y de la narración de Mateo nos enteramos que con solo una orden él podía hacer que todo el ejército celestial viniera en su ayuda. Dios tenía el poder de poder llamar a una legión de ángeles que vinieran a rescatarlo. Pero no era así. Una legión romana la formaban más de 6,000 soldados. Y aun cuando eso era una fuerza formidable, era solamente una fuerza humana. Imagínense que viniesen más de 72,000 guerreros angelicales, lo que podrían hacer estos hombres. Él fácilmente pudo haber sometido a los que venían a arrestarlo y haber expulsado a los romanos de su tierra en el momento, pero esto, hermano, no fue lo que él vino a hacer. Cuando consideró el poder que él tenía a su disposición y sin embargo la docilidad con la que se sometió a aquellos comparativamente débiles líderes, me postro sobre mis rodillas en admiración y en agradecimiento, porque vemos que fue un hombre que fue fiel hasta la muerte. Fue un hombre que a pesar de tantas cosas que él vivió, él fue obediente. Pablo escribe más tarde: aquí estaba uno que era en su misma naturaleza y era Dios, y sin embargo, él se hizo como nada, adoptando la naturaleza de un siervo humilde y obediente. Como tal, él estuvo de acuerdo en ser ejecutado de una manera que estaba reservada para los peores criminales. Luego Pedro añadiría: no fue por ningún crimen que él había cometido, sino para pagar el castigo por los nuestros. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a pagar el precio que usted y yo deberíamos de haber pagado. Pero algo debía de hacerse en cuanto a Pedro. Pedro estaba muy acostumbrado, él era un hombre intrépido y él quería rescatar al maestro de que no fuera a padecer una muerte tan cruel. Imagínese a Pedro, un hombre intrépido, un hombre bravado, un hombre con carácter, un hombre en el cual ve a su maestro que vienen por él y él, sin decir absolutamente nada, pero después nos damos cuenta la clase de corazón que tenía Pedro. En un momento Pedro hace lo imposible por rescatar a su maestro. Unas horas más tarde lo niega. Anteriormente el Señor lo había reprendido por no poder ver el cuadro completo, al no tener
una mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero esto no había sido suficiente. La segunda reprensión del Señor en el huerto hizo que Pedro se echara para atrás temporalmente, pero algo más tenía que hacerse. Algo más tenía que hacer Pedro. Porque Pedro era intrépido, sí. Y Pedro tenía un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Estamos aquí en la tierra con propósito. Estamos aquí en esta noche con un propósito. Y ese propósito de Pedro, de Dios para Pedro, era que le pudiera ser útil en la evangelización. Porque Pedro, hermanos, en un solo día, 5,000 personas se convirtieron al Señor. Él tenía que hacerse débil para que el Señor pudiera mostrarse fuerte. Así que Satanás obtuvo permiso para poder zarandearlo como si fuera trigo. Muchos de nosotros viene la prueba, viene la lucha, nos zarandea y por poquito sentimos que caemos. De la misma manera, de la misma forma, el Señor afligió a Job. Y aunque Job era un hombre que amaba al Señor, un hombre obediente, que a pesar que en un momento tuvo todo y después lo perdió, su esposa le dijo: todavía te miras en esa condición y todavía no reniegas de tu Señor. Lo que debes de hacer es de morirte mejor. Anoche estaba oyendo el testimonio de un hombre en Corea del Norte, un pastor llamado Kim. Ese pastor, según la narración, cuenta que tenía 30 miembros en su iglesia. Corea del Norte es un país comunista donde allí no permiten que nos reunamos como aquí. Habían editado una ley donde ningún cristiano podía oficiar absolutamente nada, ni hablar del evangelio, mucho menos tener una Biblia. El pastor Kim, ¿sabe dónde se reunía? Se reunía en las alcantarillas de la ciudad. Se metían debajo donde había suciedad, donde había ratas, donde había el olor a aguas podridas. Allí se reunían para alabar y glorificar al Señor, porque ellos no podían tener un lugar como nosotros. Pasó el tiempo y un día el presidente de esa ciudad donde ellos estaban ordena hacer una remodelación a todo el drenaje y las calles, todo. Y un día, sin darse ellos cuenta, estaban reunidos, empezaron las máquinas a abrir todas las zanjas y se dieron cuenta que 30 personas estaban glorificando y alabando a Dios. Los sacan a todos y los ponen en el suelo, ahí tirados,
y les encuentran la Biblia que tenían y la Biblia la ponen sobre una piedra y le dicen, si ustedes escupen ese libro, los dejamos con vida. Y si no, esas máquinas que están ahorita abriendo la ciudad van a pasar sobre ustedes. Y los primeros que van a pagar van a ser sus hijos. Las mamás corrieron a abrazar a sus hijos, lloraron, pero dijeron, nosotros no vamos a claudicar. Nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa si se mueren nuestros hijos, no importa si nos matan a nosotros, pero nosotros tenemos una convicción de que podemos seguir alabando al Señor. Hoy la gente, hermanos, ya pasó la pandemia. ¡Qué padre! Podemos ir a las fiestas, podemos ir al béisbol, podemos ir al fútbol, podemos ir a todos los lugares, menos a la iglesia. It's so weird que la gente prefiere estar en el mundo entretenido que venir a alabar y glorificar al Señor. Cuenta la historia que esta gente fueron muertas, pero cuando antes de que pasara la máquina sobre las 30 gente que estaban tiradas, ellos empezaron a cantar un canto y empezaron a alabar al Señor. Y los soldados se quedaron atónitos de la manera que esta gente sabían que ellos tenían una fe férrea en Dios. Déjeme decirle, esta pandemia, hermanos, no es nada para lo que viene. Dios permita que cada uno de nosotros tengamos una fe férrea como estos hombres. Que no importa que venga la muerte, pero nos vamos con el Señor. Pedro, el que había sido zarandeado, empezó con su negación pública del Señor. No me puedo imaginar lo humillante que pudo haber sido para él cuando escuchó el canto del gallo y recordar la profecía emitida por el Señor sobre su negación. Pedro era un hombre valiente, un hombre intrépido, pero en un momento u otro la acusación de una muchacha sirvienta, la más débil de toda la gente, lo intimidó para negar al Señor. Tú estabas anoche. Y Pedro retrocedió. Mi pregunta, si viniera las autoridades y dijeran, vamos a cerrar este templo y si usted no lo cierra, lo vamos a meter a la cárcel, ¿usted estaría dispuesto? Creo que para Pedro, después de haber sido un hombre valiente e intrépido, esta joven lo intimidó y dijo, yo no conozco a este hombre, yo jamás he andado con este hombre. I don't know this man. I never been with this guy. No. Y la muchacha sigue insistiendo. Tú eres el mismo que andabas la otra noche. Y Pedro en un momento, porque hay gente así. Wait a minute. I never been with this guy. This guy is crazy. Este está loco.
Y luego dice la Biblia que Pedro dijo unas malas palabras. Right? Y cuando esto dijo, el gallo cantó no una ni dos, sino tres veces y ¡pum! Le pegó. Se acordó que el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante tres veces, tú ya me negaste. ¿Cuántos de nosotros hemos negado al Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente no estamos convencidos de que estamos en la verdad? Realmente le hemos estado fallando al Señor. Realmente no amamos al Señor. Porque amar al Señor es comprometernos con el Señor. No con el pastor ni con la iglesia. Cuando amamos, estamos metidos hasta arriba. Pedro siempre había sido la persona que los demás buscaban para fortalecerse. Pero cuando en verdad eso importaba, Pedro fue un débil y fue un cobarde. Y lo más terrible es de que a Pedro se le quedó ese estigma para el resto de su vida de que fue un hombre débil y cobarde. Cuando la gente piensa sobre Pedro, va a recordar el momento en que le falló al Señor. Y esto define la vida de cada uno. Cuando llega el momento definitivo de cada uno de nosotros de saber si somos genuinos o no, mucha gente cuitea, mucha gente se va. No hay convicción. Ha habido hombres que han dejado una huella bien marcada. Ahorita fui con un cliente y empezamos a platicar. Y no sé cómo salió el plática porque me dijo, ¿tú estás en Facebook? Le dije, sí. Entonces tú conoces a esta persona. Y yo, sí, sí la conozco. ¿Cómo la conociste? Digo, por medio de un hermano que va a la iglesia. ¿Y cómo se llama? Digo, se llama Mike Martínez. Él es un ingeniero que trabaja en Ciudad Juárez. Él va a Vino Nuevo. Ellos vienen del hermano de la iglesia que fundó allá en Ciudad Juárez, el hermano Weber, donde iba Fito, ¿te acuerdas, Mike? El hermano Pascal, y luego después el hermano Fuentes. Y le digo, yo conocí a muchos músicos porque en ese tiempo yo tocaba. Dice, wow, qué bendición. Dice, ¿y qué haces ahí en la iglesia? Le digo, yo soy el pastor. ¡Wow! Porque Dios es el que da testimonio de uno. Y cuando uno, hermanos, se mete con el Señor abre puertas y le da gracia. Pero a veces tenemos miedo a hablar.
A veces tenemos miedo decir quiénes somos, qué hacemos, porque nuestra conducta, Pedro tuvo miedo, Pedro falló, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como lo tuvo con Pedro. Los que aman a Dios, dice en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. En ese momento yo creo que para Pedro, hermanos, fue un baño de agua con hielo. Ahí Pedro yo creo que nació de nuevo. Fue hecho nuevo en la actitud de su mente. Y este hecho se vuelve penosamente claro en el pasaje en que vemos la reinstalación de Pedro. En realidad, cada uno de nosotros tendríamos que consultar el léxico griego para entenderlo, porque la traducción en español no se ajusta al original. La conversación fue la siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo: apacienta, o sea, alimenta mis corderos. Y luego le vuelve a repetir o le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y luego viene otra tercera vez, como que lo enmarca. 3 veces lo negó. En la tercera vez Pedro lo negó, y el Señor ahora le habla por tercera ocasión y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece. Y se entristece porque le dice por tercera ocasión: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo: sígueme. Aquí tiene una doble dualidad. Cuando eras más joven, acostumbrabas a vestirte muy elegante. E ibas a donde tú querías y nadie te podía parar. Mas cuando ya llegas a ser viejo, vas a extender tus manos y alguien más te ceñirá, o sea, alguien más te va a vestir y te llevarán a donde tú quieras, no, a donde no quieras. Cuando está uno joven, puede uno agarrar su carro, su bicicleta, su patineta y se va a donde uno quiera. Cuando ya está viejo, enfermo y abandonado allí en un nursing home, aunque no quieras ir, ahí te van a llevar. Aunque no quieras comer la comida que te van a hacer comer. Porque así es la vida.
A mí me da tristeza ver a personas que fueron fuertes en la vida y llegan a viejos y están enfermos, impotentes, y ahora yo quiero ir a comer ahí. No, Señor. Yo no quiero ir a ese lugar. Vas a ir porque yo no te voy a atender. Mi hermano Mike y un servidor conocimos a un hermano en la iglesia, el hermano Juárez, ¿te acuerdas? Un hombre trabajador, un hermano que, bueno, está dispuesto, era el primero en apuntarse. No hacía mucho, pero era el primero que estaba ahí. Y luego los hermanos, los otros que no venían, les decían, no, ¿para qué puso el hermano ahí? Pues él no sabe hacer nada. No sabe hacer mucho, pero ahí está presente. Y usted que sabe, no está presente. Entonces no diga nada, cállese. Él era chofer, se volteó un día. Cuando salió del hospital, la esposa le dijo, ni creas que te voy a atender yo. El hermano Juárez fue a parar a un nursing home. Y cuando íbamos el hermano Mike y un servidor, ese nursing home olía a viejito. Duró como 2 años y ahí falleció. Yo voy a poner en mi testamento que si me van a llevar a un nursing home, que me traigan a la iglesia. Es triste, es doloroso. Después de haber trabajado tanto, después de haber hecho tanto, y que los hijos vengan y lo avienten a uno como si nada. La clave para entender este diálogo es la palabra amor. En el griego, Juan utilizó una palabra diferente en las preguntas del Señor de la que utilizó en la respuesta de Pedro. En las primeras preguntas, las palabras del Señor para amor es agape, la cual describe un amor que lo abarca todo, que coloca la necesidad del bienestar del objeto del amor sobre todo, incluyendo las propias necesidades, y lo hace independientemente de la respuesta del objeto. Es el amor, hermanos, el que nos tiene a nosotros y el que demostró nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pedro utilizó una palabra distinta, diferente, fileo, la cual significa el afecto que un hermano le puede tener a otro. Finalmente, en su tercera pregunta, el Señor sustituyó la palabra de Pedro por la suya, y así fue como pudieron ponerse de acuerdo. Ambos sabían que el nuevo entendimiento que Pedro tenía de sí mismo no le podía permitir proclamar de manera impetuosa el amor externo de Jesús que Jesús había pedido. El Señor estuvo de acuerdo en que el nivel del amor de Pedro podía ofrecer era suficiente. El que Pedro haya renacido de nuevo fue porque el Señor lo buscó. Pedro falló, como nosotros hemos fallado. Todos hemos fallado. De una manera u otra hemos fallado.
Queramos o no, le hemos fallado al Señor. Pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios tiene un amor tan grande, que Él no mira nuestra condición. Él mira lo que hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro, lo que Él puso dentro de nosotros, se llama amor. De ahí en adelante que Pedro sufrió un cambio asombroso. Pedro, sus sermones nunca pudieran haber sido posibles si no hubiese sometido a la guía del Espíritu Santo. A través del libro de los Hechos podemos ver que Pedro era un hombre cambiado, una persona de transición. Quizás lo más importante de todo es que el ejemplo de su vida provee para cada uno de nosotros que hemos experimentado humillaciones similares y aún fracasos humillantes en nuestro camino para ser útiles en el camino del Señor. Usted y yo somos útiles en el camino del Señor. Usted y yo podemos ser unos verdaderos atalayas. Usted y yo podemos ser unos verdaderos hijos de Dios. Muchos hombres de la historia han pasado por pruebas diseñadas para moldearnos para el servicio al Señor. Abraham le pidió que despidiera a Ismael y luego que sacrificara a Isaac. Moisés soportó 40 años en el desierto mientras la reputación que había adquirido en la corte de Faraón como príncipe de Egipto que fuese olvidado. Después de derrotar a los 400 profetas de Baal en una de las grandes muestras de fe en la Biblia, Elías fue perseguido por una mujer fenicia, por esa mujer Jezabel, y terminó en el desierto. Pablo sufrió golpizas frecuentes y fue sanado de ellas. Pero así como esas historias son dramáticas, también Pedro, quien mostró que los mismos rasgos de personalidad que son los más admirados por el mundo pueden ser un gran obstáculo cuando emprendemos la obra del Señor. Y generalmente nuestra única esperanza para ser eficientes es poder despojarnos de todo ello. Es una dolorosa experiencia, pero como yo decía el domingo, cada uno de nosotros tenemos que dejar lo que queda atrás y enfocarnos a lo que está adelante. Sí, fallamos, tenemos conflictos con nosotros mismos. Esta carne no nos deja. Hemos dejado que el pecado entre a nuestra vida y en vez de darnos paz y seguridad, en vez de darnos tranquilidad, no nos deja dormir. Algunas personas son derrotadas por este tipo de rasgos. Hay pastores que dejan el ministerio, pero algunos sobreviven. Aprenden que la respuesta del Señor a la queja de Pablo es cierta para todos nosotros. Cuando dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada uno de nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer. A veces no nos gusta cuando el Señor nos zarandea, ¿verdad? Pero tiene que venir la prueba. Tiene que venir, hermanos, cuando el oro es pasado por el fuego para ser refinados. Tenemos que ser refinados. Al Señor le gustan las cosas con excelencia. Amén. Si cada uno de nosotros hiciéramos las cosas como el Señor nos las pide, hermanos, evitaríamos muchos problemas. Pero es difícil.
La palabra zarandeado también nos dice que es sacudir, es agitar, es mover. Una palabra muy común es menear. Cuando el Señor, hermanos, nos empieza a zarandear, a mover, y que estamos dispuestos, porque no todos están dispuestos. Mire, cuando pasa uno por prueba, por luchas, por tribulación, es el momento donde el Señor nos está zarandeando. ¿Quiere que le diga algo? Yo he pasado por diferentes pruebas y no han sido hermosas o lindas, han sido pruebas duras. Pero el Señor me ha enseñado que Él ha estado conmigo. Y que al pasar por esa prueba he podido crecer, he podido madurar, he podido ver la mano del Señor en mi vida. Y ahora puedo decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesitamos, hermanos, ser zarandeados. Necesitamos quitar de nosotros ese orgullo, esa vanidad, ese machismo, esas cosas que, hermanos, al Señor no le gustan. El Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado Él jamás va a despreciar. Y a veces no hemos entendido que en la humillación está la victoria. Cuando nos humillamos ante Dios, las cosas empiezan a tomar otro color. Dios, hermanos, ha venido para darnos vida y vida abundante. Él quiere que nosotros le sirvamos con todo. Si nosotros, hermanos, le servimos a los patrones de aquí de la tierra con todo, imagínense, a nuestro Dios tenemos que darle todo, Señor. Y en esta noche yo quiero decirle, dele lo mejor al Señor, lo mejor de usted, su tiempo, su dinero, su espacio, todo. Entréguese al Señor porque el Señor es maravilloso. El Señor sí sabe pagar. El Señor sabe pagar. Puestos de pie en esta noche. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos ayude. Que podamos ser victoriosos, sí, un tanto intrépidos, pero que siempre pensemos que el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Él es el que va a hacer las cosas en favor nuestro. Que bendiga a su iglesia, que bendiga la obra en la cual el Señor está obrando de una manera gloriosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía.
Bendice, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Te pido, Señor, que tengamos amor los unos por los otros. Erradica toda malicia, toda mente sucia. Quita, Señor, todo pecado que haya en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Sacude, limpia, transforma nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tengamos amor por las almas, que tengamos amor por todos. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con sencillez de corazón. Ayúdanos, Señor, porque tú has sido maravilloso todos estos años. Tú nos amas con amor eterno. Y a veces nosotros batallamos para dar amor. A veces no aprendemos, no hemos aprendido todavía a perdonar. Somos tan rencorosos. Tenemos una mente enferma. Ayuda, Señor, a tu iglesia a que podamos caminar en verdad, que seamos transparentes, que seamos nítidos, transparentes como el agua. Bendice nuestra vida, Señor. Mueve, Señor, a tu iglesia. Mueve, Señor, nuestros corazones. Muévete en nuestra vida. Haz, Señor, la obra. Cambia, Señor, todo aquello que está estorbando, que impida el fluir de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con deseo ardiente, con una voluntad enorme. Bendice tu iglesia, bendice a los hermanos, bendice, Señor, nuestras vidas, que podamos amarte con deseo ardiente. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado, porque cuidas de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser padres ejemplares. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento, en todo tiempo. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Gracias te doy por tu palabra, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes. Te estoy pidiendo de una manera especial, Señor, por nuestro hermano Pilo. Tiene un problema, un derrame en un ojo, y te pido, Señor, que tú lo sanes. Tu mano poderosa puede llegar en esta hora y tocarlo, Señor, sanarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Di la palabra, Señor, y el milagro será hecho. Por tus llagas somos curados. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos bendigas. Bendice a nuestra hermana Leti, Señor, ahí en el hospital. Llega, Señor, como ese medicamento esencial, fundamental. Esa medicina, Señor, que sana, que cura, que transforma. Haz, Señor, el milagro en la vida de nuestra hermana. Te pido, Señor, también por nuestra hermana Mary, la esposa de nuestro hermano Rudy, que perdió a su madrecita. Te pido, Señor, que los bendigas, que los cuides y que traigas paz y tranquilidad al corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte, porque tú nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, por que estamos viendo milagros, prodigios, maravillas, porque estamos escuchando que tú estás obrando de una manera maravillosa, Señor. Bendice tu iglesia, bendice la viña, bendice a los hermanos, multiplica, llena, confirma, da, Señor, gloria, gracia, poder. Te pido, Señor, que nos ayudes el día de mañana, que tu poder sea maravilloso. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad en el nombre de Jesús.
Amén. Vamos a pasar, hermanos, a traer nuestra ofrenda, estos diezmos. Así vamos a despedirnos. Voy a pedir a nuestro hermano Ricardo que nos despida esta hora, en nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos, que seamos de bendición, ¿verdad? Que nos llevemos esta palabra y ser hacedores de ella, no solamente oidores de la palabra. Amén. Dios anda buscando hacedores de la palabra, no oidores de la palabra, que se olvida, sale de aquí de las puertas y ya se olvidó. El diablo le roba esa palabra, ¿verdad? Vamos a practicar para recibir de Dios la bendición. Amén. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia, Señor, por permitirnos estar, Señor, en la casa de oración, Señor, bendiciendo tu nombre, adorándote, Señor. Bendice también a mis hermanos que no pudieron venir, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. También te damos gracias por los milagros, Señor, por las sanidades, Señor, por levantar a mi hermana Leti, Señor, por dar consuelo, Señor, a nuestros hermanos, por mi hermano Pilo, Señor, ahí donde él está, reciba ese milagro por fe. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que andemos, Señor. Aleluya, seamos, Señor, un testimonio vivo de, Señor, de tu gracia, Señor, de tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, reciban, hermanos, nuevas fuerzas del Espíritu Santo. Shateremo koyoroso tomaka, neyeshete arosa y reshatere abarrosi kirama, ramasate rebeshe karabasa. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Llévanos con bien a nuestros lugares, Señor, y que seamos de bendición donde quiera que andemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano.